Écija tiene uno de los perfiles más inconfundibles de Andalucía. Esta ciudad de las torres que hoy contemplamos tiene mucho que ver con la población del siglo XVIII, porque fue en esta época cuando se reformaron sus iglesias principales y se levantaron sus famosísimas torres. Pero esta ciudad tiene otros muchísimos atractivos. Aquí están algunas de las mejores yeguadas del país, entre ellas la militar, y se crían caballos hispanoárabes y angloárabes. Y si hablamos de arqueología, Écija ocupa una zona de abundantes yacimientos íberos y musulmanes, pero sobre todo romanos, porque Astigi fue una de las principales capitales de la Bética. Después de su época visigoda, vivieron una segunda edad de oro con los árabes. La ciudad que contemplamos se debe en gran medida al reparto feudal y a su posterior desarrollo en la historia moderna, si bien, a través de su museo, podremos conocer la historia y el arte de sus más antiguos pobladores. Desde el Renacimiento, Écija destacó como una importante ciudad conventual y palaciega. A este periodo pertenece el convento de las Marroquíes, ocupado por monjas franciscanas, que posee la espadaña insignia de la ciudad. Entre los palacios écijanos, el de Valdehermoso tiene una interesante portada plateresca que confirma la relación de Écija con el Renacimiento cordobés. Es este un punto urbanístico estratégico, pues desde aquí se domina, además del de Valdehermoso, el Palacio de Peñaflor, conocido como la Casa del Balcón Largo. El balcón, que se adapta a la curva de la fachada, mide 59 metros. Desde el mismo punto se divisan también las torres más emblemáticas del barroco écijano. La de San Gil, labrada en cantería, ladrillo tallado y azulejería, está considerada como la más elegante y estilizada. Pero el símbolo de la ciudad es la Torre de San Juan, levantada por los alarifes Lucas de Bazán y Antonio Corrales, y decorada con azulejos, pináculos y el ángel veleta de la Orden de Malta que domina el cielo écijano. La historia de esta ciudad está recogida en el Palacio de Benamejí, imponente ejemplo del barroco palaciego andaluz, de portada ondulante y retranqueada, que hoy alberga el Museo Histórico Municipal de Écija. Las excavaciones han arrojado luz sobre los asentamientos más antiguos de cazadores-recolectores, pues la industria lítica encontrada refleja una evolución desde los cantos tallados por una sola cara hasta los más complejos bifaces y tallas Levallois. Con el neolítico y la agricultura surgen las técnicas de almacenar alimentos, como el silo, un simple agujero excavado en la tierra en el que se introducen las semillas y es sellado con barro. La protohistoria es el periodo en el que comienzan a tenerse referencias escritas de las comunidades que habitaron la península. Unas poblaciones que asumieron la técnica del torno y la mejora de la metalurgia al contacto con las culturas orientales, principalmente fenicios.
joined the brotherhood. My books were all to me. Las sociedades que encontraron los colonizadores orientales en la península estaban fuertemente jerarquizadas, dominadas por pequeñas élites militares, grupos dominantes que se representaban en las estelas de guerrero. Pushed out upon the sea, the waves would wash my Las estelas son grandes placas de piedra grabadas con figuras de guerreros rodeados de utensilios y armas. Han sido interpretadas como parte de un rito funerario, pero nunca se han hallado cerca de tumbas, sino más bien en cruces de caminos o puntos geográficos de referencia. Por eso la hipótesis más aceptada las considera marcas de territorio. Las de Écija pertenecen todas a la atalaya de la Moranilla. En torno al siglo VIII a.C., el sudoeste peninsular, incluida Écija, se encontraba bajo el dominio tartésico. El poblado de Alonoz es un ejemplo de emplazamiento tartésico, situado en lo alto de un cerro junto al Genil, con cabañas de planta rectangular y zócalo de piedra. En el período orientalizante, estos pobladores comenzaron a elaborar cerámica al torno y desarrollaron la orfebrería, arte por el que es conocida la cultura tartésica, y cuyo mayor exponente se encuentra en el Tesoro del Carambolo del Museo Arqueológico de Sevilla. Muy relacionada con este por cronología y procedencia, la joya de Écija se diferencia de todas las demás por su estructura y forma. Decorada a ambos lados con flores de loto, el análisis microscópico ha revelado la maestría a la hora de fabricar y soldar los gránulos de oro uno a uno. La pieza, que formaría parte de un collar o cadena, pesa 22 gramos. Cerca de Écija, en el Cerro de las Balas, se ha excavado una necrópolis de cremación. Fue fundada en época ibera, en este territorio que los romanos llamaban Turdetania, aunque la necrópolis continuó utilizándose durante la República Romana. Por eso hay en ella desde figuras animales ibéricas hasta tarros de ungüentos romanos. Con la sumisión al poder romano, Écija va a vivir su periodo de máximo esplendor. Capital de uno de los 4 conventos jurídicos de la Bética, Astigi era la principal productora y exportadora de aceite a Roma. Las ánforas en las que viajaba el aceite se fabricaban en hornos de planta circular, de los que se conocen más de 100 en la Bética, normalmente ubicados a orillas del Guadalquivir y el Genil. De la cámara de fuego, semiexcavada en la tierra, partía un pilar central que sostenía la parrilla donde se cocían las ánforas. Las destinadas al transporte de aceite eran bajas y redondeadas, de forma que podían contener hasta 70 kilos. El control del aceite y del taller alfarero se llevaba por medio de sellos que colocaban los funcionarios de aduanas. Una vez estampadas o dibujadas, las marcas podían indicar el lugar de procedencia del aceite, la fecha de envasado o la cantidad. Gracias a una serie de embarcaderos, el Genil era una vía de transporte rápida y accesible.
Desde los muelles instalados en su orilla, la mercancía se cargaba en barcos de fondo plano, parecidos a los que se han usado hasta época reciente en el Genil para transportar arena. De los barcos fluviales eran traspasadas a una nave marítima. Una vez allí, un lecho de arena servía para clavar las ánforas y que éstas no chocaran ni desestabilizaran el barco. Un organismo público llamado Annona distribuía el aceite de la Bética, el más codiciado del imperio, entre la población romana y el ejército. Tanto el aceite como el cereal se producían en grandes explotaciones agrarias llamadas fundus, que eran similares a los cortijos actuales. En su interior se hacía uso de varios tipos de cerámica. Según el nivel social del propietario, aparece cerámica común, terra sigillata o cerámica de paredes finas. Las lucernas, o lamparillas de aceite, garantizaban una iluminación portátil y económica en las casas romanas. Muchas de las terracotas y bustos de mármol romanos servían para el culto doméstico y están relacionados con Baco y su cortejo de Sileno y los sátiros. En Écija, las excavaciones urbanas han revelado que la oligarquía astigitana decoró sus casas con mosaicos. Este es el del cortejo de Baco, del siglo II después de Cristo. Representa en un ángulo una escena de la elaboración del vino, con un personaje pisando la uva, cuyo mosto cae en las tinajas. El resto de figuras también está relacionado con el vino. Bacantes, sátiros, dos personajes que brindan y aspectos anecdóticos como el hombre que da de comer uvas a una cabra. El niño subido en la pantera es el dios Baco. Todo el conjunto tiene un tratamiento narrativo y pictórico, con luces y sombras degradadas gracias al tamaño reducido de las teselas. El territorio de Astigi abarcaba hasta zonas tan alejadas como Martos o Granada. Por ello, la ciudad debía poseer un foro a su altura, un foro con el que se pretendía emular a Roma en monumentalidad. Continuamente aparecen en las excavaciones piezas de arquitectura y fragmentos escultóricos de ese foro. La desaparición del Estado romano supone la pérdida del mercado de exportación ecijano, y por ello la ciudad decrece en torno al siglo V. A esta época en la que se expande el cristianismo, pertenece el sarcófago paleocristiano de la iglesia de Santa Cruz. Los musulmanes introdujeron en Écija nuevos sistemas de regadío, las norias hidráulicas como las que se han seguido utilizando hasta el siglo XX. También el arroz y el algodón. De hecho, a Écija se le llamaba Madinat al-Qutn, la ciudad del algodón. La pequeña población prerromana había conocido un fuerte auge durante el imperio. Tanto que la Astigi romana era casi del mismo tamaño que la Écija actual. Iba a vivir con los almohades un segundo esplendor.
Es entonces cuando se construyen las murallas, de las que se conservan buena parte de sus lienzos y barbacanas. Écija cuenta con una de las necrópolis islámicas más grandes de España, de donde procede este enterramiento. Se trata de un hombre alto, apoyado en el costado derecho y orientado hacia el sur, mirando a la Meca. Écija, además de ser la ciudad de las torres y del sol, es una ciudad ecuestre. El Palacio de Benamejí conserva sus caballerizas originales. Una amplia sala sostenida por columnas y cubierta por bóvedas vaídas. En ella se exponen algunos carruajes, como el ómnibus. Este enganche, cuyo nombre griego significa para todo, se empleaba, igual que la diligencia, como servicio público, aunque era más cómodo que esta. El coche araña, o buggy americano, posee ruedas muy finas y con un gran diámetro, que solo le permiten girar en espacios muy abiertos, pues estas chocan con el pescante. Por eso, no es frecuente encontrarlo en Europa. El faetón écijano es un modelo autóctono de esta familia de carruajes que data del siglo XVIII. Estos carruajes pertenecen a la yeguada militar de Écija, una institución que a través de sus dos fincas se encarga de la cría de caballos hispanoárabes y angloárabes. En la isla, los potros de más de 6 meses y menos de 3 años juegan, se ejercitan y reciben adiestramiento diario. En las cuadras, el componente árabe aparece en tantos por ciento, junto al nombre de cada ejemplar. La raza angloárabe surge en Francia en el siglo XIX para conseguir un caballo con la velocidad del pura sangre inglés y la resistencia y belleza del árabe. Es un caballo ágil, apto para cualquier deporte y muy dócil, y por ello se emplea para mejorar otras razas. El árabe, cruzado con el pura raza español, se convierte en hispanoárabe. Estos caballos han heredado la fuerza, el cuello muscular y arqueado de los españoles y la elegancia y agilidad de los árabes. La otra finca, la de las Turquillas, es una dehesa ecológica en la que se ha respetado la vegetación autóctona. Aquí se encuentran las yeguas y los potros menores de 6 meses, edad en la que son destetados y llevados a la isla. Pero si hay un arte vinculado a esta ciudad, es el de la guarnicionería. En él, las monturas son las protagonistas de una tradición que aúna funcionalidad y estética. En definitiva, el Museo de Écija conserva restos arqueológicos y piezas de indudable valor artístico. Pero en realidad, este edificio contiene los argumentos que permiten descifrar la belleza de su ciudad, la ciudad de ayer y la de hoy.